Y bienvenido a Código Astral, un espacio donde desciframos símbolos, tradiciones, misterios que han viajado a través de la historia y que muchas veces celebramos sin saber qué realmente son. Hoy hablar de un tema fascinante que mezcla la historia, la espiritualidad y hasta un poquito de controversia. Y hoy hablamos de huevos de colores, de conejitos de chocolate, tradiciones que hoy conocemos, pero aquí viene una gran pregunta. ¿Qué tienen que ver un conejo repartiendo huevos en la resurrección de Cristo? Y más interesante, ¿sabías que la fecha de Pascua se determina utilizando ciclos astronómicos de la luna y el equinoccio de la primavera? Por eso damos inicio a Código Astral. Una de las festividades más importantes del cristianismo está directamente conectada con el cielo. Sí, con el cielo, con esto que vemos constantemente. Así que hoy vamos a descifrar este código, el verdadero origen de la Pascua, como tradiciones paganas cristianas que terminaron fusionándose. ¿Y qué simboliza realmente este huevito? Pues la pregunta que muchos se hacen es que ¿la fe y la astrología contradicen o simplemente hablan diferentes idiomas espirituales? Por eso hoy hablamos sobre el antiguo origen de la Pascua. Y mucho antes que el cristianismo, las culturas antiguas celebraban algo muy importante en esta época del año: la llegada de la primavera. Y después de meses de invierno, la naturaleza comenzaba a despertar y los árboles florecían y los animales salían a su invernación. Así que la tierra se volvía a producir vida. En muchos orígenes de Europa celebraban las festividades dedicadas a la diosa de la fertilidad, conocida como Ostara. Y en estas celebraciones coincidían con el evento astronómico muy importante, el equinoccio de la primavera. Así que en el año es donde se determinaba y se diferenciaban el día de la noche, estaban en la misma duración. Ese equilibrio era perfecto porque daba también ese contexto de la luz y la oscuridad estaban al mismo nivel. Los símbolos celebración eran bastante claros: la fertilidad, una vida nueva, el renacimiento. Y por eso aparecen dos símbolos que hoy conocemos muy bien claros: el conejo y el huevo. Pues claramente el conejo representaba esa parte de lo que era simplemente la reproducción, y el huevo el inicio o el comienzo de algo. Así que ambos representaban la vida. Y la pregunta sería, ¿y adivinan quién los representaba? La Ostara, que era la diosa que tenía control en esta temporada. Por eso, ¿cómo llega la Pascua al cristianismo? Bueno, mucho más interesante. Escucha. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse en Europa, en los primeros siglos, muchas de estas celebraciones paganas ya estaban profundamente arraigadas en las comunidades. La iglesia enfrentó esta decisión muy interesante: eliminar esta tradición o simplemente fusionarla. Y pues bueno, ya conocemos que sí, que mucho de este caso ocurrió lo segundo, la fusionaron. Por eso la celebración cristiana de la resurrección de Cristo comenzó a celebrarse en la fecha cercana al equinoccio de la primavera. Y con el tiempo, los elementos culturales antiguos comenzaron a mezclarse y a dar una nueva festividad cristiana. De hecho, la festividad o la fecha de Pascua no era fija. Se calcula que cada año se utilizaba un método muy interesante, pero se celebraba el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de la primavera. Sí, escucha bien. Esto significaba que una de las celebraciones más importantes del cristianismo estaba basada en los ciclos del cielo, el sol y la luna. Los movimientos astronómicos era algo que también estudiaba la astrología y en antiguas tradiciones espirituales. Por eso la fe versus la astrología, eso es algo que me han dicho muchos, Orlando, mira, es que tú estás hablando de la astrología y eso no es de Dios, o tú estás hablando de la fe, pero eso no tiene que ver con la astrología. Tranquilo, hoy te vengo a hablar un poco sobre eso. Así que aquí es donde está el tema que a veces genera debate. Muchas personas se sienten que la fe religiosa y la astrología no coinciden.
como si fueran dos caminos completamente opuestos. Pero cuando observamos la historia, la conversación se vuelve mucho más interesante, porque las antiguas civilizaciones miraron el cielo como para entender la vida. Así que los movimientos del sol marcaban las estaciones y los movimientos de la luna influían no tan solo en las mareas, sino en la cosecha, en los calendarios. O dime tú que no te decía tu mamá que se cortara el pelo en luna menguante. Así que, de cierta manera, el cielo literalmente ha sido un mapa para todos los tiempos y para los ciclos de la vida. Incluso, escúchalo bien, en la tradición cristiana vemos este símbolo astronómico importante. Por ejemplo, dime tú que no sabías que la estrella de Belén, una, fija en el cielo, y que los sabios que le llamamos los Reyes Magos, fueron determinados por este marco astrológico donde determinaría que esa estrella iba a cambiar la vida de algo y la historia. Por eso, estos sabios o los magos en esa generación eran astrólogos. ¿Lo sabías? Por eso, aquí es donde se pregunta, la pregunta sería ¿debería ser si la fe y la astrología se contradicen o simplemente siempre fueron una versus la otra para llevar un mensaje claro? Tal vez la pregunta más interesante sea otra. ¿Estas ambas tratando de describir el mismo misterio desde diferentes perspectivas? Eso es bien interesante. Por eso el simbolismo espiritual del huevo tiene también su connotación, sí, de este huevo. Ahora, la Pascua, el huevo de la Pascua, esto que conocimos desde pequeño, prácticamente en muchas culturas antiguas el huevo se representaba profundamente espiritual, claro. O dime tú que no te has hecho una limpiecita de huevo con un huevo. Claro, eso siempre ha sido en la parte espiritual. Pero en la posibilidad de la parte filosófica, quizás también cristiana, representaba la vida. Y desde afuera simplemente fue silencioso y cerrado. Por eso, desde adentro tiene un potencial, algo mucho más diferente, completo, porque genera algo nuevo o vida. En muchas tradiciones espirituales el huevo fue símbolo de un proceso interno del ser humano. Primero, tiene que haber oscuridad y silencio para haber transformación. Y luego del nacimiento, si pensamos bien, ese mensaje conecta perfectamente con la historia de la espiritualidad y la resurrección. Tuvo que morir para crear algo nuevo. Así que antes de la luz siempre hay un proceso y antes del renacimiento siempre hay una transformación. Por eso vamos más allá en la reflexión de la religión y la astrología. Aquí es donde podemos llevar una conversación mucho más profunda. Porque más allá de religiones, de símbolos, de tradiciones, hay un mensaje universal, hay una vida que se fusiona en ciclos. La oscuridad, el renacimiento, la transformación. Por eso la naturaleza demuestra cada año. Y después del invierno, la primavera siempre regresa. Tal vez por eso esta celebración se ha sobrevivido por miles de años y se ha convertido en algo muy esencial. A veces distorsionado, pero sí esencial. Porque habla de algo profundamente humano. Todos tenemos momentos en nuestra vida de inviernos y momentos de duda y de silencio y de introspección. Por eso cuando hablamos de esta fase, no sé si ustedes lo hacían, yo desde pequeño llegaba esta Semana Santa y siempre era un momento de mantener silencio, tranca, decían no salgas, mantente tranquilo, mantente en una meditación. Claramente, quizás no con el conocimiento profundo, pero siempre se ha tratado socialmente y culturalmente de llevar una calma y una quietud para transformar y tener una introspección de lo que hemos llevado hasta este momento. Pero también tenemos la capacidad de renacer y también tenemos la capacidad de enseñanza para que en esta temporada poder aprender qué cosas todavía faltan de transformar en mi vida o en tu vida. Por eso no se trata de discutir quién tiene la razón, la fe o la astrología. Simplemente se trata de recordar que las tradiciones espirituales han intentado explicar el mismo misterio y el mismo código, la transformación del alma. Aquí es donde debemos de siempre mantener una razón ante las circunstancias y todo lo que existe tiene un propósito. Así que la próxima vez que veas un huevito de Pascua, simplemente te vas a acordar de que no solamente es el conejo de la canasta ni de los chocolates. Recuerda que estás viviendo un símbolo que ha viajado a través de miles de años y de la historia como un símbolo donde habla la vida, la transformación, nuevos comienzos, o simplemente la pregunta sería más importante de todo esto. La verdadera pregunta es,
qué significa para nosotros hoy. Y esto es porque dejamos de discutir entre las diferencias y empezamos a reflexionar sobre lo que nos une y sobre lo que estas ceremonias en Semana Santa tiene como proceso espiritual, que es más que una tradición, es mantener una unificación. Y eso se convierte en una experiencia de vida y tal vez sea el verdadero código astral. Por eso yo te digo hoy que simplemente no se trata del simple huevo o el simple chocolate, sino un proceso donde nos reencontramos y donde la espiritualidad a través de la astrología y de diferentes filosofías te lleva a un conocimiento más profundo, que es generar en ti el verdadero propósito de renacer en ti mismo. Por eso hoy hablamos de este tema de los huevitos, pero no te quites de las transmisiones que hacemos para ustedes con información, historia y simplemente para llevarle no tan solo el huevo, sino también llevarle información específica de la historia desde otro plano. Por eso hoy hablamos en Código Astral. Le habló tu amigo Orlando Aljebar y mente, cuerpo y espíritu son uno. Te veo. Hasta luego. Suscríbete, por favor.